Hoy el tema, he visto, ¿no? Vive lo que crees. Y el libro de Santiago, sí, por un lado, hay un fuerte énfasis, parece, en la parte práctica, ¿no? O sea, no solamente tienes que creer, tienes que saber, sino que tienes que ponerlo en práctica, vivirlo, ponerlo en práctica. La gente, como hay un dicho popular, dice la gente, un hecho habla más que 1000 palabras, ¿no? Y entonces la gente va a hablar del cristianismo, de la fe, más por lo que tú ves. Sí, por un lado, pero por otro lado, cuando yo analizo Santiago, también hay un fuerte énfasis en el conocimiento, en el entender sobre la fe. Y hoy día, bueno, no voy a enfatizar demasiado en la parte de la fe, nos lleva a servir. Sí, escuetamente lo diré, pero yo quiero enfatizar un poco más en la parte teológica, que tal vez este capítulo 2, al leerlo, nos puedan producir un poco de conflicto teológico. Y por eso yo quisiera, en ese sentido, hoy día tratar de aclararlo y ponerlo en más orden para no confundirnos teológicamente y de una manera sutil. Ok, vamos a orar. Querido Padre Celestial, te queremos entregar este tiempo. Gracias por el privilegio de estar con mis hermanos predicando en esta mañana. Bendice a mis hermanos, abre nuestros oídos espirituales, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, la primera cosa que quiero decirles es que al leer el versículo 4, ¿no? Disculpe, como yo vi la pantalla, es un poco chiquita, no traje PowerPoint porque de repente no lo ven, pero parece que no es muy chiquito, más o menos lo pueden ver, pero bueno, ya no traje mi PPT. Pero hay varios versículos, pero solamente quiero destacar el versículo 4, ustedes si tienen sus Biblias ahí a la mano, en físico o en celular, el versículo 4, 17 y 20, dice lo siguiente, ¿no? Hermanos míos, ¿de qué aprovecho si alguno dice tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá salvarle? Versículo 17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerte en sí misma. Y el 20 dice, mas quiere saber, hombre vano, que sin fe, en vano, que la fe sin obras es muerta. Todo eso nos habla de decir, y fíjense, estos versículos que acaba de leer, que hay otros un poquito más metidos ahí, los he entresacado, con un texto que tal vez algunos ya lo tienen memorizado, que está en Efesios capítulo 2, versículos 8 a 9, que dice, ¿qué dice? Si lo saben de memoria, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Por un lado, Santiago nos dice que fe no es suficiente, se necesita obras, y entonces recién será salvo, a simple lectura, ¿sí o no? Si solamente tuviésemos esa epístola en nuestras Biblias y no tuviésemos las otras epístolas del apóstol Pablo, en especial Romanos o Efesios en este caso, pensaríamos así que fe más obras recién seré salvo, ¿sí o no? Y así pensaríamos como muchas religiones, entre ellas de quienes muchos hemos salido del catolicismo. No es suficiente solo creer, hay que hacer obras. Me acuerdo cuando monjas, una vez vinieron a visitarme 2 monjas, vinieron y vinieron a la iglesia y dijeron, ¿puedo venir a tu casa, hacerte una entrevista? Somos estudiantes de comunicaciones y estamos estudiando sectas religiosas, ¿no? Grupos religiosos, y me ubicaron, ¿no? Pensaban que yo era una secta, los evangélicos son una secta, pero no importa. Dije, voy a aprovechar para hablar con las monjas. Y la monja le pregunté básicamente eso, ¿no? Ah, qué bien, soy estudiante, ¿por qué quieren saber? Quiero saber más de tu fe, esto que el otro, ¿no? O sea, somos universitarios, eran 2 monjas, ¿no? Y les pregunté, ¿no? Si tú te mueres hoy día, le pregunté a las 2 monjas, ¿saben? Y ustedes son muy buenas personas, ¿no? Trabajan en el convento, ayudan a los pobres, dan comer aquí, allá, etcétera, etcétera. Sí, me explicó todo. Bueno, muy bien, les felicito, ¿no? Pero ¿qué tal y cuando se mueran, ¿a dónde se van a ir? Le dije a las monjas. Ah, bueno, no estamos seguros, pero bueno, con lo que hacemos, esperamos ir al cielo. En otras palabras, ellas estaban confiando
que la fe que ya tenían en Jesucristo ha añadido malas obras. Y no sabía si sus obras que ellas hacían eran suficientes o no, sin considerar los pecados que ellas tendrían, ¿no? Seguramente, no hablamos de eso. Sí hablamos de eso después, pero bueno, quería resaltar sus obras, ¿no? No sé cómo hacemos tal o cuáles obras. Bueno, esperamos que Dios lo considere, ¿no? Y no sabemos si es suficiente o no. Así como ustedes también ven muchas veces en los paraderos, esquinas, ustedes no han visto unas personas que tienen un atril, ¿no? Y con revistas, Atalaya, Despertar. ¿Por qué están así y están ahí tocando en la puerta? Ellos tienen fe en Jesucristo, no como nosotros creemos que es Dios, es el Salvador, pero fe en Jesucristo. Pero ellos creen que también, ¿y por qué son tan animosos de tocar las puertas? No importa que le traten mal, insistentes, ¿no? Como los que venden productos por teléfono. Es porque al fin y al cabo ellos creen que la salvación es por obras. Necesitas acumular una serie de obras. Y aquí Santiago un poco como que pareciera enseñar eso, ¿no? Fe más obras. No es suficiente solo creer, tienes que hacer obras para que se complete. Y Pablo dice, no, simplemente es por fe. Obras no, porque si fuese por obras va a haber gente que se enorgullece. Entonces ya está puesta las contradicciones. ¿Cómo es? Hoy quiero explicar rápidamente, ¿no? La diferencia entre la teología que tenía el apóstol Santiago y Pablo, que en verdad no es contradicción. Aunque Lutero pensaba que era como el evangelio de paja, ¿no? Él tenía conflicto, él se sentía así como que, ¿por qué está Santiago entre los libros de la Biblia? Lo quería sacar, ¿no? Pero bueno, no estaba en sus manos hacer eso. Y no podía entender. Pero muchos teólogos, estudiosos, han investigado más y tratando de entender, ¿era acaso una contradicción? ¿La teología de Santiago estaba equivocada? ¿No debería estar? No, básicamente Santiago estaba enfatizando que las obras eran una evidencia de la fe. No es que hay que hacer obras más fe para ser salvo, simplemente era una evidencia. Ese era el énfasis. Y el énfasis del apóstol Pablo, ¿cuál era? Que la fe en Jesús como la base de la salvación. Fe en Jesús. Y Santiago, las obras como evidencia de la fe. Entonces, un ejemplo. Nosotros podemos decimos, ¿no?, a una persona, ¿no?, a nuestra esposa, a nuestra enamorada, o chica o chico, le decimos, ¿no?, te amo. ¿Y qué hacemos? Y lo demostramos con acciones de amor, ¿no? Le invitamos a comer, un regalo, ¿no?, un paseo, etcétera, ¿no? Una muestra de amor es eso. Y en el caso del apóstol Pablo, ¿cuál es el ejemplo? Confiar en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Entonces, tú confías en Jesucristo como Señor y Salvador, era lo que enseñaba Pablo. Y lo que enseñaba Santiago, mira, esa fe que tú tienes en Jesucristo tienes que mostrarlo con amor en la práctica. Entonces, el énfasis que tenía Santiago era cómo muestra su fe afecta nuestra vida diaria. Si tú tienes fe realmente en Dios, eso lo vas a tener que demostrar diariamente. ¿Y qué era con Pablo? Lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, era el énfasis. Entonces, al final, ¿cuál era la clave de la Santiago? Muestra tu fe en cómo vives. Mucha gente no cree no tanto por el mensaje. ¿Cuántas personas se han quedado acá en la iglesia? Porque me acuerdo el mensaje, cada punto, dijo tres puntos, el versículo tanto, explicación tanto. La gente muchas veces no se queda. ¿Ustedes se acuerdan del primer sermón cuando vinieron a la iglesia? ¿Sí o no? De repente no se acuerdan, ni siquiera el del domingo pasado. Sí, debe ser Santiago o algo así, pero no me acuerdo ni el tema ni exacta. Así nos pasa. Yo después de almorzar o de almorzar, a veces hago ese ejercicio, ¿no? ¿Qué he almorzado hoy día? Y no me acuerdo. Solo sé que he comido y no me acuerdo qué he almorzado de verdad, ¿no? A mí me pasa, ¿no? Entonces no le digo eso a mi esposa y no se molesta. Pero no me acuerdo qué he almorzado. Estoy pensando qué he comido. Bueno, a veces nos pasa eso, ¿no? No sabemos qué es lo que hemos creído. Entonces, la primera cosa que vemos, quiero explicar un poquito de la salvación.
O en otras palabras, sí, de nuestra salvación. Y la salvación hay una palabra que constantemente, acá en Santiago lo han visto y en Romanos la van a ver. Hay una palabra que se llama justificación. ¿Han escuchado la palabra justificación? Justificación es básicamente un término teológico en la Biblia, sobre todo en el libro, en Romanos, en las epístolas de Romanos, se habla del apóstol Pablo, se ve mucho. La palabra justificación. Y justificación básicamente es declarar a alguien como justo. Como justo. Es como indultar a alguien, ¿no? Alguien criminal, mató a gente y entonces el presidente una vez al año lo declara inocente. No es que sea inocente, no hizo nada. Se declara inocente porque se descubrió que no hizo nada. No, simplemente se le indulta y se le deja libre y todos sus antecedentes se borran. Declarar justo. O sea, es una declaración de ser justo de tipo legal. No es que de pronto se hizo bueno. No, simplemente una declaratoria legal. Entonces, en el cristianismo, la salvación tiene 6 aspectos sobre la justificación que quiero explicar. Primero, somos declarados justos por la gracia de Dios. Si ustedes están anotando Romanos 3:24, no lo vamos a leer, pero básicamente somos declarados por gracia. No merecemos ser declarados justos, no lo merecemos, más bien merecemos ser condenados. O sea, la primera, somos justificados por gracia. 2. Romanos 5:1, somos justificados por fe. Simplemente, ¿y cómo es fe? Como una respuesta a la gracia de Dios. Dios nos regala eso, es como no tienes dónde vivir. Mira, toma estas llaves, te regalo un departamento. ¿Te lo mereces? No, no te conozco, pero te he visto ser indigente, no todo el día, años viviendo en la calle, debajo del puente, ¿no? En los parques. Entonces, si él tiene fe, me va a recibir las llaves. No, ¿a quién tengo que matar? ¿A quién tengo que robar? No. No tienes que hacer nada, ni bueno ni malo. Simplemente recibe la llave. Entonces, somos justificados por fe. Lo recibes gratuitamente. No tienes que hacer nada al respecto. Nuestra salvación es así. No tenemos que golpearnos el pecho, 50 Ave Marías, 100 Padres Nuestros, ofrendar un montón. No tienes que hacer nada, solamente por fe. Tercero, Romanos 5:9. Somos justificados, no es una fe de la nada, en Jesucristo y se acabó, no. Específicamente somos justificados por su sangre. O sea, con la muerte y sacrificio de Jesucristo, Él pagó ya el precio de nuestro pecado. Hemos sido justificados. O sea que, en otras palabras, se ha pagado la culpa. Una fe, pero en algo que Cristo ha hecho por nosotros. Él pagó con su sangre, murió por nosotros y pagó el precio. La paga del pecado es muerte. Había que pagarlo. Entonces, somos justificados por su sangre. Cuarta cosa, Romanos 8:33, apunten, ¿no? Somos justificados por Dios. O sea, Dios es la persona que nos justifica, no nos autojustificamos. He hecho los méritos suficientes para ganarme el cielo. Cumplo con mis diezmos, mis ofrendas, mi servicio, ¿no? Hago mis 3 oraciones diarias, fijas, ¿no? Dirigiéndome hacia la iglesia, orando, etcétera, etcétera. Y llego puntual y todo, ¿no? Somos justificados por Dios, es una iniciativa de Dios, pero el hombre tiene que tener una respuesta. Y la última, la sexta, Santiago 2:24, lo que estamos a leer. Somos justificados por sus obras, no hay contradicción, vamos a explicarlo. Somos justificados por sus obras, o sea, las obras son una prueba externa de la realidad de nuestra fe. O sea, es una expresión externa de lo que ya hemos creído, de algo invisible. O sea, somos justificados, sí, por obras, pero como una expresión de nuestra fe en Dios. Muy bien, entonces, dicho esto sobre la parte teológica que tenemos que tener aclarada antes de la salvación, es un poco compleja, ¿no? Solo por fe, entonces enfatizamos nada más eso, pero en verdad incluye varias cosas. Entonces, con el tiempo, con distintos sermones, ustedes deben haber escuchado, de repente un poco en desorden por aquí y por allá, pero básicamente
nuestra teología de la salvación, justificación, tiene esos 6 puntos. Lo que quiero ahora compartir es que del versículo 14 y 17, ustedes pueden ver en sus Biblias, vamos a ver los primeros versículos. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Versículo 15, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Muy bien. Segundo punto de mi mensaje hoy día quiero compartir, la fe tiene que ser sensible. Fíjense, ¿no? El ejemplo que aquí habla Santiago, se dirige dice, hermanos míos, se está dirigiendo a los creyentes. ¿De qué aprovechar si alguno, no? Alguien, puede ser tu familia, si es tu familia, al toque le vas a ayudar, ¿no? Tus propios hijos. Pero dice si alguno, está hablando así de una manera muy genérica, ¿no? Algún extraño, un conocido, un vecino, ¿no? Alguien de la calle que siempre ves. Que si una persona dice que tiene fe, ¿no? Se le está refiriendo a nosotros, ¿no? Y no tiene obras, ¿de qué le va a salvar? ¿No? Hermano, dice, si un hermano están desnudos, se está dirigiendo, un hermano puede ser tu familiar, tu amigo, un conocido, etc. Y tú le ves en una necesidad básica. Habla de desnudez y mantenimiento. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Voy a orar por ti. Anda, sigue nomás. La Biblia nos dice que casi lo hace de una manera retórica. Muy difícil que una persona ve que en tanta necesidad no hagas nada al respecto. Y no está hablando que a veces yo veo en las calles, ¿no? Por favor, me puede regalar una moneda para mi pan, ¿no? A veces cuando veo así, lo veo más gordo que yo, pues, ¿no? Con pelo pintado, uña pintada, buenas zapatillas, ¿no? Y me dice, para mi pan. No estoy seguro, ¿no? Entonces, muchas veces ya ni le queremos ayudar. Pero si tú ves una persona con mucha necesidad, desnudo, o sea, es un extremo, y no tiene que comer. Acá Santiago está usando un ejemplo extremo, ¿no? Que ante la necesidad, la fe tiene que movernos a ser sensible. Obviamente al familiar, al amigo, obviamente nosotros vamos a reaccionar, pero a un conocido, a un prójimo, a una persona que no es tu amigo, estás dispuesto a hacerlo desnudo. Dios nos enseña que tenemos que, fíjense lo que dice Efesios 2.10, ¿conocen ese texto? Efesios 2.10, ese lo escribe el apóstol Pablo. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios nos preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No solo para hacer. Así que, hermanos, Dios nos ha creado ¿para qué? Para estar tocando algunos. Yo me acuerdo un jovencito de mi iglesia me decía, pastor, cuando ya muramos, solamente venir a la iglesia, en la vida cristiana, no escuchar las alabanzas, y cuando moramos, ¿qué vamos a hacer en el cielo? Como eran esos jóvenes que están en la era de los juegos en celular, de computadora, ¿no? Quieren tener actividades, que haya fútbol, televisión, cine, ¿no? Actividades, jugar a las cartas, ¿no? ¿Qué hay aparte de estar con el Señor, ¿no? ¿Qué actividades hay? Que vamos a estar todo el día cantando, alabando al Señor, tocando las arpas, saltando de nube en nube. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, en verdad, seguramente la actividad principal será adoración al Señor. Así que a los que no les gusta alabar al Señor, en un sentido, cuando estemos en el cielo van a sufrir un poco, ¿no? No me gusta cantar. Eso es lo que vamos a hacer principalmente en el cielo. Pero bueno, al margen de esas bromas, y bueno, no es tan broma en verdad, seguramente nuestra actividad principal será la adoración. Y la segunda actividad, los que son muy intelectuales, la curiosidad, ¿no? Buscar a los hombres antiguos de la Biblia, ¿no? Moisés, Abraham, y curiosear cómo fue la creación, cómo fue en el tiempo antiguo, preguntar sobre cómo era, la historia, ¿no? Háblame cómo era antes, ¿no? Tú eres el personaje de esa época, lo leí, leí tus libros, tus epístolas.
Bueno, habrá mucho tiempo de alabar al Señor y de conversar qué cosa, cómo fue la historia en la tierra en aquel entonces. Pero básicamente hemos sido creados para las buenas obras. Y las buenas obras, hermanos, no solamente se hace en la iglesia. Yo me acuerdo cuando yo era recién creyente, Dios dio un avivamiento en mi corazón. Me gustaba ir constantemente a la iglesia. Paraba en la iglesia hasta que mi mamá, más de uno, ¿cuántos son acá jóvenes y ya tienen tiempo yendo a la iglesia desde joven? Y paraba yendo a la iglesia. ¿Qué me decía mi mamá, mi papá? ¿Y qué dicen ustedes a sus hijos? ¿Han escuchado? Mejor lleva tu cama, ¿no? Tu casa es un hotel. Todo el día estás afuera. Y claro, me gustaba ir a la iglesia, las actividades, etcétera. Y no mostraba mi testimonio en la casa. Ayudaba, colaboraba, arreglaba las sillas, cualquier cosa. En la iglesia estaba dispuesto, pero en mi casa no movía un dedo. No limpiaba, no lavaba los platos, no botaba la basura, no ayudaba a lavar. O sea, no ayudaba en nada. O sea, no había mi presencia. Y entonces era un santo, era un buen creyente afuera, pero en mi casa inexistente. Y no es que yo venía a hacer cosas malas en la casa, pelearme, etc. Simplemente no lo veía. Y por eso que mi mamá tardó años para recién aceptar a Cristo y yo entender. Así que hacer buenas obras no solamente es fuera de tu casa, en la iglesia, en tus cuatro paredes. Todo el mundo sabe que eres un buen cristiano, pero en tu trabajo, en tu centro de estudio, en tu casa, nadie sabe que tú eres cristiano. Entonces las cosas, y Dios dice que hemos sido creados para buenas obras. Las buenas obras, ¿qué cosa es? No solamente lo que me gusta cantar. Yo me gusta cantar en la ducha, karaoke, entonces ese ministerio quiero estar en la iglesia, cantar, ¿no? Y entonces parecer un artista. O me gusta enseñar, ¿no? Que la gente me escuche, me respete, ¿no? Y parecer muy importante, un catedrático, un profesor, ¿no? O me gusta dirigir, ¿no? Las reuniones, ¿no? Decorar, porque me gustan los dibujos, diseños, me gusta cocinar, me gusta organizar, mandar. Soy tecnológico, me gusta manejar equipos, o músico, tocar instrumentos, o me gusta pasear, conocer lugares nuevos, ya voy a involucrarme en las misiones. A veces pensamos que todas las cosas que nos gustan es lo que así nos enseña, ¿no? ¿Cuáles son tus inclinaciones? Estudia esa carrera. ¿Te gustan los animalitos? Veterinaria. ¿Te gusta esto, que lo te estudia enfermería o tal cual, ¿no? Entonces, muchas veces que pensamos que simplemente las cosas que te gustan, no digo que está mal, es hacerlo, pero es también tal vez hacer las buenas obras, tal vez hacer cosas que no te gusten, pero que son necesarias, que son buenas. Es tal vez hacer las cosas que te cuesten, que te implique sacrificio, por ejemplo, algún desprendimiento. Dejar de ir a ciertos compromisos, a ciertas cosas para servir al Señor. Puede ser en la iglesia, fuera de la iglesia, limpiar los baños, ordenar el ambiente, cargar, ser ujieres, ¿no? ¿Cuánto les gusta ser ujieres en invierno, en verano y afuera? No puede escuchar el sermón, así como el hermano está acá, no puede escuchar el sermón. Espero que en el otro turno le toque estar acá adentro, ¿no? Pero a veces hay iglesias que tienen solamente un turno y no puede escuchar el sermón. ¿Y quién quiere estar tantas horas ahí parado? ¿Me pagan por eso? No, los sugieres. A veces no es un trabajo que mucha gente quiera. Algunas iglesias requieren cuidar a niños. Y los niños a veces se portan mal, ¿sí? Porque es el tiempo que los papás están en los cultos, en la academia bíblica. Alguien tiene que verlos, ¿no? Enseñarles o cuidarlos. Repartir volantes. ¿Quién quiere repartir volantes o una revista y después ser insultado? No quiero eso, bótalo. No, yo no creo en eso. Invitar a gente desconocida. ¿A cuánta le gustaría servir a la gente en reuniones especiales, siendo un gerente, una persona importante, y en la reunión tú tener que servir a una persona que de repente puede ser una persona que no tiene tanta educación como tú, que no tiene tanta plata, que no vive en un lugar tan importante, y tú tener que servirle? Hermanos, hacer las buenas obras, como la Biblia dice, hemos sido creados para buenas obras, no solamente para las buenas obras que a ti te agradan. Tal vez hay cosas que a ti no te agradan y Dios quiere que tú lo hagas. Así en mi casa era, ¿no?
Mi mamá me pedía que hiciera cosas y las cosas que me agradaban sí quería hacerlo. Lo que no me agrada no quería hacerlo. No nos pasa así en la vida diaria. Solamente queremos servir en lo que nos gusta, lo cómodo, ¿no? Jesucristo nos dijo en Mateo 16:24, dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir a mí, ¿no? ¿Qué cosa? En pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, negarse a sí mismo, ¿a qué se refiere? Renunciar a nuestros propios deseos, intereses, ambiciones. Seguir a Jesús requiere poner a Dios y su voluntad como nuestra prioridad. Amén, hermanos. O sea, negarse a sí mismo. O sea, no es necesariamente lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere. Entonces, tomar la cruz, ¿a qué se refiere? ¿Ustedes creen que Jesucristo quiso llevar esa cruz? Porque era ligera, bonita, ¿no? Y me lo y va a ir en un carrito y yo estoy delante, ¿no? de la cruz o detrás de la cruz y me lo están llevando en una camioneta, en unos camellos y yo estoy llevando la cruz. Después me van a subir ahí con una escalerita, ¿no? Llevar la cruz era algo desagradable a Jesucristo. Yo no he cometido pecados. Yo porque tengo que llevar algo que no me corresponde. Y todo el mundo que lleva una cruz, debe ser un malhechor. Algo desagradable. Por eso que dice que cada uno tenemos que negarse a sí mismo y tomar la cruz y seguir. Quiere decir que Dios te pide que muchas veces hacer cosas que tú hagas que no te agrade. ¿Qué cosas no te gusta hacerlo? Tal vez esa área Dios quiere que tú colabores. Yo me acuerdo cuando era joven y la iglesia pues necesitaba maestros de niños. Y yo pues aquel entonces odiaba a los niños, ¿no? Esos niños son critters, decía así, no son monstruos. Y son desobedientes, hacen lo que quieren, ¿no? Y hemos tenido niños en la escuela que hacíamos paseos, ¿no? Un maestro estaba echado ahí y se le orinaba al maestro, ¿no? O sea, teníamos niños así malcriados, ¿no? Hoy en día tenemos niños muy difíciles, ¿no? Porque ustedes saben, China hasta hace poco solo podías tener un solo hijo. Yo tengo muchos niños que son hijos únicos. Desde la China han venido, no le han dejado tener un segundo hijo. Entonces tiene papá, mamá, ¿no? El hijo. Todo el amor, cariño y engreimiento al hijo. Y por parte del papá tiene sus dos abuelos. Por parte de la mamá tiene sus otros dos abuelos. O sea, hay 6 personas engriendo a un niño. Los niños de China son así, se creen ahora, son reyes. Alzan su voz, gritan. Entonces muchos de esos niños han llegado a nuestra iglesia. Y cada niño se cree un príncipe, no un rey. Quiere hacer lo que le da la gana. Son monstruos, ¿no? Muchas veces. son monstruos. Pero la Biblia nos dice, entonces yo me acuerdo, y que ahora yo tengo que cuidarlos a ellos, y caso son mis hijos, no soy su tío ni nada. Pero no era algo que me agrada, tomar su cruz, ¿no? Negarse a sí mismo, aunque no me agrada, era necesario cuidarlos. Y por eso tomar su cruz no es algo que yo quisiera, demanda un sacrificio, pero es lo que Dios quiere que haga, ¿no? Y luego pues ha habido niños, ha habido personas que han ido cambiando, obviamente. Tremendo, ¿no? Niños que nada que ver y ahora hemos descubierto, Dios los ha llamado para el ministerio, ¿no? Y hoy en día, que mi esposa siga haciendo ese ministerio, enseñando a los niños, cuidándolos, pensamos, ¿no? ¿Cuántos de esos niños en un futuro no solamente serán creyentes, sino llamados para ser siervos de Dios, pastores? Amén, gloria al Señor. Y entonces Dios quiere que nosotros entonces seamos sensibles. Dice, ¿cuántos han visto personas desnudas, alimentos y le damos esa sensibilidad? No hacer simplemente lo que me gusta, o sea, hacer lo que Dios quiere que haga. Y para terminar, el último punto de los versículos 18 al 26, el último punto, dice versículo 18, alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber? Hombre vano que sin fe, la fe sin obras es muerta. Hermanos, en este tercer punto que quiero hablar, la fe debe ser viva y activa. O sea, no solamente decir que eres cristiano, recitar el Padre Nuestro. Mi iglesia hace como
2 años o hasta 3, tenemos una nueva costumbre. Yo sé que algunas iglesias lo hacen de cuando en cuando, pero en mi iglesia lo hacen en todas mis reuniones que tengo. Nosotros recitamos el credo apostólico. Algunos hacen el Padre Nuestro, ¿no? Nosotros el credo apostólico. ¿Y por qué el credo apostólico? Porque el credo apostólico no está en la Biblia escrita, ¿sí? No es como el Padre Nuestro, ¿no? Es el credo apostólico. Ustedes saben que los inicios de la fe cristiana no teníamos, pues, no había acceso todo el mundo a la Biblia, manuscritos, ¿no? Dependía un poco de la memoria, no tenían, pues, para escribir notas. Entonces era bien fácil, como hay un juego hoy en día que se le llama el teléfono malogrado, ¿no? Escuchas algo, escuchas la mitad y explicas la mitad, de los rumores. Y entonces, así poco a poco, la teología se iba distorsionando sobre Jesucristo, que no era Dios, era solamente un hombre, o Jesucristo era un espíritu. Entonces, distintos conceptos de la teología y de la salvación se comenzó a explayar en la comunidad cristiana. Y entonces los discípulos se encontraron con ese conflicto. Cómo en la Biblia hay muchos rollos, no todos tienen todas las cartas, los evangelios se estaban desarrollando, recién escribiendo el Nuevo Testamento. Así es que para ayudar a ordenar la fe, tenerlo en un orden, escribieron como un resumen. Así como ustedes entran a ciertas páginas, como el de la Alianza de Perú y de otros países, tenemos le llamamos declaración de fe. Ustedes entren. Y cuando ustedes van a entrar a una página porque quieren estudiar, escuchar sus sermones, yo les recomiendo, si es que tienen, no traten de entrar a su declaración de fe. Y lean ahí. No vean videos así nomás, entren a páginas así nomás que nos pueden confundir y aprender herejías sin que sepan, sin saber. Lean su declaración de fe. Y a veces lo escribimos muy largo, así, 11, 20 y tantos puntos, y ya no quiere seguir leyendo, ¿no? Crea un solo Dios, que Jesucristo es Dios, etcétera, el Espíritu Santo también, etcétera, etcétera. Pero los apóstoles muy inteligentes hicieron el credo apostólico, así resumidito, toda nuestra declaración de fe. Y entonces, el cristianismo no solamente es recitar el Padre Nuestro, el credo apostólico, decir yo soy de la Alianza Cristiana y Misionera, no creo en el Evangelio cuádruple, ¿no? ¿Cuál es el Evangelio cuádruple de la Alianza? Cristo salva, sana, santifica y viene otra vez, ¿no? Y ahora hemos aumentado uno más, un mundito detrás de nuestro logotipo, ¿no? Que aquí está. Cristo salva, sana, santifica, viene Rey que viene otra vez y se le agregó el mundo atrás, ¿no? Es una iglesia misionera, ¿no? Alianza Cristiana y Misionera. Entonces, no solamente recitar el credo apostólico, decimos que somos aliancistas, que somos cristianos, no es suficiente. Una declaración de confesión que yo creo, soy bautizado, soy de tal o cual iglesia. Ustedes miren lo que dice el versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? No está mal, bien haces. ¿Sabías que también los demonios creen y tiemblan? Yo estaba buscando la palabra creen. Y es la misma que usan para nosotros las creencias, es el mismo verbo, pistis. Tener fe. Y fe no simplemente es una declaración de confesión de que yo me entrego y obedezco, ¿no? Eso por lo menos es declarativa, una confesión. Yo sé, yo recito, confieso, creo en esa declaración de fe, soy hijo de Dios, que Él murió por nosotros. Y entonces, en este caso, los demonios también sabían quién era Jesucristo y temblaban, pero era un conocimiento más que intelectual, así como yo les pregunto a mis hermanos paisanos, ¿no? Muchos que han venido acá, ¿no? ¿Tú crees en Mao Zedong? Claro. ¿Eres comunista? No, pero yo creo que en ese personaje, y aquí hoy en día, ¿no? ¿Tú crees en la existencia de Hitler? Claro, eso te hace nazi. Simplemente ese conocimiento, esa información no nos hace un verdadero seguidor, tiene que haber práctica. Y eso es lo que Santiago estaba enfatizando. Es verdad, hay que tener una fe,
pero esa fe no puede ser simplemente declarativa, porque los demonios también tienen el mismo conocimiento. Hasta tienen conocimiento teológico mayor que nosotros, porque antes de ser demonios, ¿qué eran? Ángeles, ángeles caídos, tenía conocimiento. Así como las sectas. Tú sabes, mucha gente de secta en algún momento, una parte, han sido creyentes de nuestra iglesia y luego se han desviado. Conocen la Biblia, pero lo conocen torcida y tienen otras prácticas. Hay muchas personas que fueron creyentes de nuestra iglesia, pero se fueron alejando. Volvieron al alcohol, a las drogas, a su pasada manera de vivir. Y tú les visitas, les animas a venir a la iglesia. Sí, yo sé que Dios está en todas partes. Yo sé que tengo que venir a la iglesia. Yo sé que hay que hacer la Biblia. Yo lo leo también en mi casa. Yo también. Dios no está solo en la iglesia, también está en mi casa. Fe intelectual. Creen, tiemblan, pero igual están estancados en su posición de alejamiento de Dios. Los demonios están alejados de Dios. Saben de Dios, pero están alejados de Dios. Tiemblan, saben de su poder, tienen respeto de Él, pero siguen viviendo a espaldas de Dios, no de espaldas, son enemigos de Dios. Entonces, hermanos, la fe de los demonios, entonces ¿por qué están estancados? Porque no lo llevan a hacer obras de bien. Hermanos, la fe debe ser viva y activa. Los versículos 21 al 26 nos hablan de dos ejemplos que con esto queremos terminar. 21 al 24 nos dice lo siguiente. Acá Santiago nos habla de dos ejemplos de fe práctica. Y quiero explicar primero. El 21 al 26 nos habla de la fe de Abraham. Dice, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Y no ves que la fe actuó juntamente con sus obras. Y la fe se perfeccionó por sus obras y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Otra vez, como yo dije, la aparente contradicción. Y voy a explicar brevemente lo siguiente. Ustedes saben que Abraham, es verdad, fue declarado justificado, o sea, declarado como si fuese justo y sin culpa y sin pecado. ¿Sí o no? En verdad, Abraham tuvo fe desde mucho antes que intentara sacrificar a su hijo Isaac. Si bien en el versículo 22 está hablando justamente de Génesis 22, yo recuerdo antes de eso, cuando Dios en Génesis capítulo 12 llamó a Abraham, cuando estaba en Ur de los Caldeos, y le dijo, vete. ¿Cómo le dijo ahí en Génesis capítulo 12, del 1 al 4? Pueden apuntar. Le llamó a Abraham y le dijo, vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a todos los que te maldijeren, maldeciré y serás bendita todas las familias de la tierra. ¿Y qué dice el versículo 4? Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Él primero tuvo que creer. Antes de hacer algo, es creer. Es como cuando ustedes hacen una prueba de fe en sus hijos, ¿no? Los ponen en un altillo, una mesa alta, ¿no? 1,5 metros, no sé, alto. Un niñito pues pequeñito de medio metro, un bebé prácticamente, ¿no? O de 1 año. Y entonces le dice, salta. Y ese es el abismo, ¿no? Y el niño pues ve alto, porque ya antes ha caído de un escalón, caminando y se cae, ya sabe que es doloroso, ¿no? Llora, pero ahora el papá dice salta. Pero papá no le dice salta y está ahí desde lejos, a varios metros, ¿no? Está así, con los brazos extendidos. Y el niño, primero, ¿qué cosa tiene que hacer? Creer. Creer que cuando yo salte y si mi papá no está, pues me va a caer, ¿no? Matar, ¿no? Y se va a herir y va a llorar. El niño que ya tiene un poquito de experiencia de caídas no lo va a hacer, va a tener miedo. Él va a creer en que su papá lo va a sostener. Y Abraham, de alguna manera él ya había creído, a pesar que vivía en un lugar de paganismo,
Él era un hombre íntegro que buscaba a Dios y dijo, y cuando escuchó el llamado de Dios, vete, deja tu tierra y tu parentela. Era un gran desafío. Entonces la primera cosa que él hizo era creer. Y al creer, él decidió así, no es que dijo, no se aseguró, y él ya creyó. Y fue contado por justicia porque él creyó. Y antes que él hiciera algo, ya había creído. Él fue paso a paso, llegando en toda la ruta hasta llegar a la tierra prometida, ¿no? Y luego terminó en Egipto, por ahí. Pero él tuvo que hacer la decisión de creer, dejar. Ahí yo veo su decisión, creyó primero y después tuvo acción. Él dice que fue contado por justicia porque él creyó. No por lo que él hizo, sino él creyó y como consecuencia de su creencia en Dios, él obedeció. Dejó todo. ¿De qué voy a vivir? Yo toda mi vida he vivido 75 años. ¿Ustedes quisieran irse de emigrar a otro país con esa edad? Claro, si ya me tienen la visa, ya tienen mis hijos, ya están grandes, ya tienen la casa, me tienen segura, la comida asegurada, puede ser que vaya, ¿no? Aunque pueda extrañar mi clima, mi comida. Difícilmente que a esa edad tan mayor uno quiera emigrar. Y Abraham emigrar no era pues en avión, en carro, tenía que ir por el desierto. Y en lugar de sitio en sitio, tal vez gente extraña que podía asaltar, matarlo, robarle. Y dejar su cultura, el clima, se me queda una enfermedad, a él los enemigos, ¿qué hacer? Habrá pensado en todo. ¿Y dónde queda eso? ¿A 1 hora de viaje, a 2 horas de viaje? No lo tenía claro. Tú anda por fe nada más. Paso a paso Dios le dice, Señor, ¿ya cuánto falta? Ya no te preocupes, ya voy a ir poco a poco. La Biblia no describe su preocupación, sus dudas cada día. Simplemente dijo, él creyó por fe. Y porque creyó, Dios lo contó por justicia. Y él aceptó ir. A pesar de que no vio, no lo concretó, fue creyendo. Y la segunda cosa, por eso que le llamamos padre de la fe a Abraham, está en Génesis capítulo 22. Justamente como Santiago 22, ahí habla, es de Génesis 22, del 1 al 3. Dios le pide de pronto a este hombre que dijo que iba a tener una descendencia grande, numerosa, que a su hijo carnal, ya un hombre prácticamente más de 100 años, le dice ahora, sacrifica a tu hijo. Entonces un día Dios le probó y le dijo a Abraham, dije, heme aquí, toma ahora a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, ¿no? Todavía hincándole, haciéndole sentir más, ¿no? Al que ya no quiere, ya como ya tienes 8 hijos, ya el enfermito, ese que ya le han dicho, le han diagnosticado leucemia, enfermedad, a ese sacrifícalo, ¿no? Ya que se va a morir, sacrifícalo de una vez, ¿no? No, era su único, sano, joven. Dijo, heme aquí, y el que tú amas, tu único. Vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces, después de cavilar, pensar y seguramente chocado ante semejanza pedida de Dios, Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó, se preparó su asno y tomó consigo a 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. No le dijo nada, ¿no? Porque iba a ser muy doloroso y de repente se iba a decir, tú eres el sacrificio, ¿no? Y no va a querer ir, ¿no? Y iba a estar más triste todavía, entonces, y no le iba a llevar amarrado, ¿no? Sería muy doloroso, así que como si fuese un paseo lo llevó, pero me imagino que sufriría mucho. Solo pensar, el camino va llegando, y mientras más se acercaba el camino, más acercaba el momento que iba a perder a su hijo, y no por un infarto, un accidente, sino en sus manos. ¡Qué tremendo! Así que cortó la leña, los cazos, se levantó y se fue al lugar y Dios le dijo que ya no lo hiciera. Ya Dios tenía preparado, pero él obedeció. O sea, llegó a hacer la obra, llegó a sacrificarlo, no lo hizo. ¿Dónde está la obra? La obra, o sea, yo creí en Dios que haga eso. Dios dice que sacrifique y la obra no se concretó. No hubo niño sacrificado, fue un animal X. En verdad, la salvación de Abraham era simplemente porque creyó y obedeció, aunque no hubo obra.
Aunque la obra no se concretó porque Dios lo cortó, porque ya vio que hubo obediencia. Así que Abraham fue contado por justicia no porque llegó a hacer la obra, que era el sacrificio, simplemente por haber tenido la intención y la acción de obedecer. Y en el caso de Rahab, el versículo 22 para adelante, dice, y no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y la fe se perfeccionó en sus hayas. Entonces lo que vemos es básicamente obediencia, ¿no? En este caso de Rahab también era una mujer, versículo 25 dice, ¿no? Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obra cuando recibió a los mensajeros y lo envió por otro camino, porque como el cuerpo es sin espíritu está muerta, así también sin fe, sin obras está muerta. Rahab, ¿quién fue? Una mujer prostituta. Y entonces ahí en la ciudad de Jericó todavía no está en posesión de los israelitas. Nos habla esta historia en Josué capítulo 2. Entonces Rahab era una prostituta y vinieron 2 espías mandados por Israel para ver ese lugar que Dios quería entregárselo a Israel. Los espió y entonces vino para espiar y sin embargo ella que era de la ciudad de Jericó, de ahí, ciudadana ahí, a pesar de esa profesión o ocupación que tenía, los ayudó a escapar. Y hasta inclusive desobedeció, engañó a las autoridades de Jericó que se habían ido por otro lado. Y entonces él los protegió, los ayudó, porque creían que eran mensajeros de Dios y porque creían en el Dios de los israelitas. O sea, ella en otras palabras, entonces dice que Dios lo tuvo a Rahab, lo contó como por justa, por sus obras. Pero miren, Rahab mostró fe en Dios al esconder a los espías. Ustedes si leen la historia, ella le escondió, le ayudó todo, mintió para salvar a esta persona y se arriesgó su cuello que le descubrieran, que la mataran. Pero no importa, a pesar de arriesgar su vida, la intentó. Voy a salvarlo. Y una vez que hizo eso, hizo que confundir a la gente que quería capturarlo para matarlo, atraparlo a estos espías de Israel. ¿Sabían? Y habían ido exactamente a la casa de Rahab. No se fueron a buscar varios sitios, exactamente esos. Sabían que habían ido los forasteros, los espías de Israel allá. Ella los esconde. No había escuchado ningún mensaje de Dios, pero simplemente creyó. Y ese acto, y luego ella les pide, mira, ya que les he ayudado, ya negocia, ¿no? Ya que les he ayudado, mira, podría hacerme un favorcito, ¿no? Mira, yo creo en el Dios de ustedes. Mira, cuando vengan me podrían hacer un acto de misericordia, salvarme a mí, mi familia, ¿no? Así como yo tuve con misericordia, los pude haber entregado, matado, ¿no? Etcétera. Pero no lo he hecho porque en un sentido ella creía en el Dios de Israel. Ustedes van a ver la declaratoria, ¿no? Que hemos escuchado de lo que Dios ha hecho, el Dios de Israel, y nosotros estamos con miedo. ¿En qué momento van a venir a atacarnos y a tomar posesión de estas tierras? Ella tenía una profesión de fe, creía en Dios, no lo suficiente, no lo tenía claro, nadie le había predicado, pero de alguna manera tuvo revelación de quién era Dios. Y ella simplemente creyó. Y entonces el acto que hizo era simplemente de fe. Y después ella negoció y los espías dijeron, ok, está bien, por habernos ayudado vamos a hacer ese pedido. Cuando entremos no vamos a tocar tu familia, vamos a arrasar con todos, pero a tu familia la vamos a proteger. Y así fue. La mujer actuó, creyó y luego actuó. Ustedes se han dado cuenta, en ese orden, primero tenemos que creer. Ella no tenía la seguridad que tendría un sacrificio, un compromiso satisfactorio, no te vamos a matar, no va a pasar nada. Simplemente creyó. Tenga a favor que me salven, que no me maten, que me encarcelen, no me encarcelen, no importa, pero simplemente actuó en obediencia. Hermanos, así es la fe. Creemos en la fe en Dios, ni simplemente no algo que nos hayamos hecho, una obra, simplemente por la fe. Y termino una ilustración que no está acá en la lectura que hemos hecho, pero es conocido, está en Lucas capítulo 3. ¿Se acuerdan que Jesucristo estuvo con 2 malhechores antes de morir? Y un malhechor
critica a Jesucristo. Si eres Dios, el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y a nosotros, ¿no? Pero el segundo malhechor que le dice a Jesucristo, él le dice, ¿no? Él le dice al otro malhechor, nosotros a la verdad, o sea, los dos delincuentes, ¿no? Malhechores, a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Ok, entonces acuérdate, entonces Jesucristo le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto que hoy estarás conmigo en el paraíso. En otras palabras, esta persona solamente creyó, no hizo ningún acto de obras, murió justito ahí y Jesucristo lo dejó y le prometió estar con el paraíso. Fue un acto de fe. ¿Dónde están las obras? No hizo obras, creyó tan solo. Entonces el ejemplo de Abraham, Rahab y el malhechor nos deja que sí, si está en nuestras manos poder obedecer inmediatamente, hay que obedecer, nos cueste o no nos cueste, nos sea fácil o no nos sea fácil. Rahab le fue fácil en un sentido o difícil, ¿no? Porque creyó, mintió, quiso salvar esto, usó su manera humana de querer ayudarlos, pero creyó. Y el malhechor creyó también, y no pudo hacer obras, pero fue salvo. Queridos hermanos, para terminar, debemos ser sensibles, tener una vida que actúe. La fe nos debe llevar a servir, a actuar, no solamente a saber que Dios murió por nosotros, sino tenemos que actuar. Cosas que nos gusten o no nos gusten. Vamos a terminar con una palabra de oración. Querido Padre Celestial, gracias por tu palabra. Bendice esto que hemos estudiado, que podamos poner en práctica en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, que integremos estas verdades bíblicas en nuestras vidas, porque en el nombre precioso de Jesucristo rogamos así. Amén.